Recuerde que estamos ya en la parte final con el tema de, tal y como lo empezamos ayer, regresión simple y correlación. Ayer les estuve explicando la primera herramienta que tenemos para medir la correlación, si hay correlación, la fuerza, la dirección, etcétera, a través del diagrama de dispersión. Sin embargo, el diagrama es un poco sujeto a la interpretación, porque cada quien puede ver cosas diferentes ahí en el diagrama de dispersión. El otro método, que es complementario, no es que uno excluya al otro, sino que son complementarios, es el método aritmético propiamente, en el cual, a través de una ecuación, que ya vamos a verla, se puede determinar con mayor exactitud y podemos trazar la línea de la recta. Y acuérdense que la línea que nosotros trazábamos de tendencia, una vez que nosotros teníamos los puntos, suponiendo que estos fueran los puntos de la dispersión, en base a eso trazábamos la línea de la recta. Permítanme. Les comentaba que en el ejemplo que vimos ayer, trazábamos la línea de tendencia en forma estimada, en forma calculada, en forma empírica. O sea, trazábamos una línea que fuera lo más centrada aquí. Y esta línea es muy importante porque nos permite hacer una estimación de los valores de Y. Entendiendo que aquí está Y, aquí está X. Sin embargo, el problema de esta metodología es que queda a la interpretación, porque alguien puede, en vez de tirar la línea por acá, la puede tirar o la puede trazar por acá, por ejemplo, por acá o por acá, etc. Esto queda muy sujeto a la interpretación. Por eso es que surge, se genera, se crea una forma más exacta, más precisa, que es una ecuación. Esta ecuación ustedes la tienen aquí en la página 516, donde dice estimación mediante la recta de regresión. La recta de regresión es esta línea que nosotros trazamos aquí, y esa recta de regresión o de estimación la podemos calcular con una ecuación sencilla que es Y igual a A más BX, en el cual Y es la variable dependiente, A es el intercepto en Y B es la pendiente, y obviamente X es la variable independiente. Si ustedes se fijan, todo va a estar, el valor de Y va a estar sujeto al valor de X y obviamente la pendiente que nosotros calculemos. En esta ecuación sencilla tenemos que despejarla para encontrar el valor de A y el valor de B. Ya una vez teniendo estos dos valores, solo se le asignan también cantidades a X y vamos a poder encontrar el valor de la variable dependiente Y. Es así que vamos a tomar los datos que están aquí. Podemos hacerlo para el problema de ayer.
problemita de ayer que hicimos con la gráfica de los estudiantes. Entonces, lo que se hace es una pequeña tablita donde se ponen los datos, donde están el estudiante, por ejemplo. Vamos a borrar esto aquí para que no nos tome mucho espacio. Entonces sería el estudiante A, B, C, D, E, F, G, vamos a ver hasta dónde llega, y H. Y tenemos para cada estudiante la calificación. Calificación y luego el promedio. El promedio, que es el promedio que obviamente se espera que el estudiante, porque estos son datos de estudiantes que ya estuvieron ahí, entonces se comparó cuánto habían obtenido en el promedio de ingreso y cuánto habían acumulado en su vida estudiantil. Entonces tenemos 74. Este ejercicio van a tener que desarrollarlo porque este no está desarrollado. El que está desarrollado es otro, para que agarren papel y lápiz y se pongan a desarrollarlo, porque este no está planteado ahí. 82, 60, 79. Estos datos están ahí en la tabla que vimos ayer, 12.1, 79 y 91. Este es el promedio o la calificación de entrada, y el promedio acumulado para cada estudiante es 2.6, 2.2, 3.4, para 63 es 2.3, para 82 es 3.1, luego 2.1, 3.2 y 3.8. Ahí está. Lo único que le he hecho es ponerlo en columnas, porque necesito hacer algunos cálculos que me piden la fórmula. Recuérdense que tenemos dos incógnitas aquí, A y B, y utilizando el método de mínimos cuadrados, está en la página, explicado en la página 518, dice el método de mínimos cuadrados, y nos da una fórmula sencilla para poder calcular B. Nos dice que B, vamos a copiarlo acá arriba, nos dice que B, porque esas son las únicas dos variables que hay que calcular, porque es una ecuación lineal, una ecuación sencilla que solamente tiene dos incógnitas, A y B. B, esta es la suma de X por Y menos N por la media de X y la media de Y. Luego tenemos que eso se va a dividir entre la sumatoria de X al cuadrado menos N por la media de X al cuadrado. Y A me dice que va a ser igual a la media de Y menos B por la media de X. Ahí está, esas son las dos ecuaciones o las dos fórmulas sencillas que nos van a poder permitir calcular las dos
incógnitas que tenemos, que sería B y A. Para eso elaboramos esta tablita. Adicionalmente, ya sabemos que las calificaciones son X, eso es lo primero que tenemos que identificar. Las calificaciones, ayer ya lo habíamos hecho, son X, y el promedio que se va a obtener, que va a obtener un estudiante toda su vida académica, es Y. Eso es importante establecerlo desde el principio, porque si no puede haber un error en los números. Bueno, hacemos lo que me pide acá. Me dice que multiplique X por Y, o sea, cada uno de estos valores, y que lo sume. Entonces, va a haber que multiplicar 74 por 2.6. Aquí hacemos una columna que diga X por Y. Luego otra columna que me diga X al cuadrado, porque está la sumatoria de X al cuadrado. X al cuadrado, y eso sería todo. Obviamente hay que calcular aquí la media de X, hay que calcular aquí la media de X y la media de Y. Media de X y la media de Y. Porque me las pide acá, me dice que N, que es el número de datos, lo multiplique por X, por la media de X, por la media de Y. Luego que N, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por la media de X al cuadrado. Por lo que esto es sumamente sencillo. La mayor cantidad de cálculo va a estar aquí, al multiplicar X por Y, luego la sumatoria, y X al cuadrado, que es cada una de estas X que están acá, luego la sumamos y vamos a tener la sumatoria de X al cuadrado. Ok, jóvenes, agarren su calculadora, su lápiz, por favor, y me van dando los datos, porque como les repito, este problema no está desarrollado. Aquí es de que lo hagan y poder luego despejar para estas formulitas de aquí y tener los dos valores. Como les repito, esto es un cálculo bastante sencillo. Me avisan cuando tengan la sumatoria de X por Y, que es esta parte de aquí, para poder trabajar la ecuación.
Ya, Listo. la sumatoria me dio 1756. Mil 1756.9. punto nueve. Sí. Gracias. ¿Quién me dio el dato? Juan Fernando. Sí. Y la otra ya la tiene, Juan Fernando. La va a calcular. Ahorita le marco. Vale. Creo que la segunda da 46.277. 46.277, Angie. Sí. Okay. ¿Alguien más que lo verifique? Solo que lo verifique alguien por cualquier cosa. Sí, líder, a mí también. Ok. Ok, bueno, entonces mire qué fácil está esto. Esta es la sumatoria de X por Y. Y traemos este valor acá. Sumatoria de X por Y. 1756.9 menos n, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por la media de X y la media de Y. Entonces va a haber que calcular la media de X, que es el promedio de estos datos, y luego la media de Y, que es el promedio de estos datos. Aquí tenemos ya la sumatoria de X al cuadrado, entonces podemos irlo poniendo aquí. Son 46.277 menos 8 por la media de X, que no la tenemos todavía, al cuadrado. La media de X da 75.375. 75.37. 37.5 por la media de Y. $2.83. 2.83 y aquí da 375 al cuadrado. Entonces aquí tenemos ya la fórmula de ecuación, la sumatoria de X por Y menos N por la media de X por la media de Y entre la sumatoria de X al cuadrado, aquí está, menos N por la media de X al cuadrado. Ahí despejamos eso y vamos a tener entonces el valor de P. El valor de P. Como ya no ocupamos esto, lo podemos borrar. Aquí tendríamos B.
0.06 me vale. Ok, 0.06. Ahí o tiene 4 decimales. Sí, es preferible si tiene 4 decimales para no dejar ahí botados 2 números. Si hay 2 más aquí, mejor. 0.0610, así como dijo el compañero. 0.6 nada más. No, 061. Ok, ya teniendo B, podemos calcular A. A sería, siguiendo la fórmula, igual a la media de Y, que es 2.83. 2.83 menos B, que la acabamos de calcular, 0.061 por la media de X, que sería 75.375. Okay. ¿Cuánto dice? 76, 79. 76, 79. Así les da a todos, jóvenes. ¿Alguien que verifique ahí? Sí, así da. Ok. Bueno, ya con esto ponemos esos numeritos ahí en la ecuación, porque ya tenemos ahí B, y decimos que nuestra ecuación sería Y igual a, que sería menos, porque está negativo, 1.7679 más B, que es 0.0661 de X. Esta es la que se llama ecuación de la recta de regresión. Así se llama esa gráfica, esa ecuación que está ahí. A ver. Ecuación de estimación. Esta se llama ecuación de estimación. Ecuación de estimación. Ya todo esto no lo ocupamos. Tampoco con esto. Entonces Y es igual a menos 1.7679 más 0.061 de X.
Esta ecuación, por eso se llama ecuación de estimación, sirve para estimar el valor de Y. Lo que yo hago, si yo quiero estimar el valor de Y, o sea, la variable dependiente, es que asigno valores para X para un valor específico. Recuérdense que aquí, este ejemplo, estamos hablando de unos estudiantes que obtuvieron unas calificaciones en el examen de admisión y el director del instituto, de la universidad, quiere probar a ver si hay una correlación entre las calificaciones que un estudiante obtiene en el momento de ingresar con el promedio que va a obtener en toda su vida académica. Por lo que puede ser que este director, que este rector de esta universidad quiera estimar. Acuérdense que ayer estimábamos, pero en forma calculada con la línea de tendencia. La ecuación nos permite hacer una estimación más exacta, más precisa. Supongamos que un estudiante tiene un promedio o obtuvo un promedio de 80 en el examen de admisión. ¿Cuánto se esperaría que va a obtener de promedio en su vida estudiantil? Como vamos a hacer una estimación, porque no es un dato real, entonces le ponemos aquí un gorrito para indicar que esta Y es estimada, no es como los datos que teníamos allá, que eran datos reales. Esta Y es una Y estimada. Por lo que hacemos es sustituir el valor de X aquí, este 80, acá, y luego corremos los numeritos y vemos para un estudiante que obtenga una calificación en el examen de admisión de 80, ¿cuánto se esperaría que va a lograr en promedio en toda su vida académica? Así como ustedes, pues, que tienen notas diferentes en sus clases y luego al final ustedes van a tener un promedio. Es exactamente el mismo ejemplo que estamos haciendo. Por lo que calculen cuánto sería el promedio esperado para este estudiante que obtuvo 80 al ingresar en el examen de admisión y cuánto esperaríamos que obtenga de promedio en toda su vida estudiantil. Calcúlenlo, por favor. Recuérdense que lo único que hay que hacer es sustituir 80 aquí, multiplicarlo por 0.61, sumarlo a este valor negativo y vamos a tener el valor estimado del promedio para este estudiante. Da 3.1121, Oli. 3.1121. Perfecto. Está muy bien, porque recuérdense que ayer decía que el máximo que puede obtener un estudiante es un 4. Y obviamente, entre más alto sea el promedio, entre más alta sea la calificación al momento de entrar, es lógico que su promedio va a ser mayor. Ahora vamos a hacer el cálculo de otro estudiante, un poquito más, le fue mejor y sacó 90. Este estudiante sacó 90 en la calificación del examen de admisión. Se esperaría entonces que este promedio sea más alto, porque como el modelo, recuérdense que esta correlación es positiva. En la gráfica vimos que la correlación es positiva. Al aumentar una variable, vimos, según la tendencia, que también aumenta la otra variable. Por lo que esperaríamos entonces que si este aumentó, también va a aumentar el promedio acumulado de este estudiante, porque ayer se determinó que es una correlación positiva. Da 3.7221. 3.7221. 3.7221. Mira, aumentó un poquito la predicción del promedio que va a alcanzar este estudiante al haber aumentado también su calificación al momento de ingresar. Ahora supongamos un estudiante así que pasa así de raspadito, rasadito y sacó 60. Un estudiante sacó 60. ¿Cuánto esperaríamos que ese estudiante, cómo esperaríamos ese estudiante que le va a ir en toda su vida estudiantil? De acuerdo a este modelo. Acuérdense que es un modelo. Puede ser que ya en la realidad
el estudiante cambie la tendencia, pero por lo menos lo que dicen los datos históricos es que hay una correlación positiva. 1.8921. 1.8921. Mire, este estudiante va a ir pasando, no sé si pasando, ¿va? Porque si la calificación máxima es 4, probablemente 2, hasta 2 puede ir pasando. O sea que este estudiante va a ir así como dicen ustedes, haciendo la fuerza, y bastante fuerza, porque 1.89, no digamos si un estudiante le fue mal, ¿va? O sea, supongamos que un estudiante, lo mínimo para ser aceptado es 60, quiere decir que este estudiante se prevé, acuérdense que es una proyección, es una estimación, por eso le ponemos el gorrito ahí, estimamos que este estudiante le va a costar y en promedio va a ir pasando sus clases un poco con mucho esfuerzo. Para esto sirve la ecuación. Y otro estudiante por ahí muy bueno, que le fue muy bien, que sacó 95. Entonces esperaríamos que su promedio va a andar cerca también de la calificación máxima promedio, que es 4, porque este está bien cerca del 100%. Entonces esperaríamos que este promedio acumulado también ande cerca de 4, que es la calificación 4.0271. 402. Pues mire, este está casi que está, se esperaría que todas sus calificaciones anden cerca de la calificación máxima, porque como vimos en el ejercicio, la calificación máxima es 4, obviamente no puede superar 4, pero lo que nos dice esto es que se esperaría que todas sus calificaciones anden en la puntuación máxima de 4. A lo mejor este 0.2 se debe a las aproximaciones y el número de decimales, pero esto es lo que esperaríamos. Lo que nos dice esto es que es un modelo que es válido, que pronostica muy bien, y en la medida que aumenta una variable, también la aumenta. Como vimos, aquí iba aumentando, aumentó, disminuyó esta y obviamente disminuyó la otra, porque es una correlación positiva. Bueno, ¿para qué más nos puede servir esta ecuación? Esta ecuación nos sirve, que es más o menos lo que hicimos acá, solo que aquí lo hicimos en número, pero esta ecuación sirve también para trazar la línea de tendencia. Acuérdense que ayer graficamos a X, a Y y a X, y más o menos, vamos a ver si nos acordamos cómo estaban los puntos, solamente para tener una estimación, para acordarnos cómo estaban los puntos ayer. Aquí estaban los puntos más o menos. A ver, acá, este aquí, por acá, así, más o menos así estaba. Entonces, ayer lo que decíamos es que nosotros podíamos trazar la línea de tendencia en forma estimada y nos ubicábamos nosotros aquí en el centro, y decíamos que podíamos trazar la línea de tendencia así. Pero era una metodología bien empírica, porque solo tratamos de que esta línea de tendencia vaya centrada. Sin embargo, ya con la ecuación ya lo podemos hacer con mayor exactitud. Y lo que hacemos es que damos dos valores, un valor pequeño y otro valor hacia este lado de acá, para que podamos tener 2 puntos, y con esos 2 puntos ya trazar la línea real de tendencia. Entonces decimos nosotros, bueno, si yo selecciono una calificación que puede ser de las mismas que tenemos ahí, para un estudiante, para X, porque para trazar una línea, acuérdense que solo necesito 2 puntos. Si yo digo, ok, bueno, si un estudiante obtiene 60, para un estudiante que obtiene 60,
ya teníamos que la Y estimada era 1 punto, ¿cuánto dijimos? 89.21. 1.8921. Perfecto. Entonces ahí tenemos un punto bajo. Y decimos, ok, bueno, quiere decir que este estudiante que tiene 60, supongamos que aquí fuera 60, 70, 80, 90 y 100. Si tenía, aquí hablábamos más o menos de 2, 3 y 4. Quiere decir que si este estudiante obtuvo 60 en el examen de admisión, en el promedio va a tener un 89. O sea que un poquito menos aquí ponemos, este es el punto real. Mire, es muy importante que lo diferencien, porque este punto es el que nos va a permitir trazar la línea real. Y buscamos un punto alto, un punto que esté por este lado de acá. Puede ser el mismo que ya tenemos. Puede ser para un estudiante que tenga 90, quiere decir que esperaríamos que acumule un promedio de ¿cuánto dijimos? 3 puntos y algo. Para 90. De 3.72. 3.72. Entonces, para un estudiante que obtiene 90, quiere decir que aquí estaba 3.5, 3.72 más o menos aquí. Quiere decir que un estudiante que aquí más o menos, mire, estoy haciendo una estimación. Con esos 2 puntos reales, yo trazo mi línea. Acuérdense que esta línea la tiramos ayer, pero era una línea bien calculada. Pero ya con la ecuación, yo trazo otra línea que es la línea real de tendencia, que sería de este punto a este punto. Esta es la línea real de tendencia y esta es la línea que habíamos tirado ayer, que tratábamos de tirarla en forma centrada, pero la verdadera línea que nos va a decir por dónde va la tendencia es esta de acá, la roja, porque esa la hemos calculado con la ecuación. Entonces esta es la línea real de tendencia. Línea real de tendencia, miren, línea real de tendencia. Y esta es una línea estimada, que fue la primera, que es la primera que hicimos ayer. Ya con esto sí podemos hacer un mejor pronóstico, como el que vimos con la ecuación. Entonces, con esto cerramos la primera parte del tema. Este tema es bien largo. Ya vimos 2 subtemas. Uno que es el diagrama de dispersión. Hoy vimos la ecuación. Vimos cómo hacer estimaciones. Y vimos cómo trazar la línea de tendencia en base a la ecuación. Mañana, Dios mediante, vamos a calcular ya el coeficiente de correlación para saber exactamente cuál es la fuerza de la correlación. Según lo que vimos ayer, pareciera de que sí hay una correlación fuerte porque los puntos estaban bien centrados. Ustedes se recuerdan la gráfica que vimos ayer. Y ayer dijimos que entre más cerca estén los puntos, la correlación también es más fuerte. Pero igual, como eso está sujeto a las interpretaciones de la gente, es mejor hacerlo a través de este procedimiento matemático. Mañana vamos a calcular 2 coeficientes, el coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación, para saber exactamente de cuánto es la fuerza. Recuérdese que entre más cerca esté a 1 o a -1, la correlación va a ser más fuerte, solo que una es directa y la otra es inversa. Y por eso es que necesitamos calcularlo para que no esté sujeto a interpretación, porque si no se va a hacer un debate entre las personas que van a tomar decisiones. O imagínense que estamos haciendo una tesis de maestría o una tesis doctoral. Si lo hiciéramos solamente con las gráficas, ahí entra mucho problema. Por eso es que las estadísticas nos llevan siempre a hacer los cálculos en forma numérica para estar seguros de las conclusiones a las que podemos llegar con estos
análisis. Bueno, no sé si tienen alguna duda, jóvenes. De lo contrario, quedaríamos ahí mañana para concluir este tema. ¿Tienen alguna inquietud? No, Lick, todo. Todo está fácil. Oli. Ok, bueno, seguimos mañana entonces, jóvenes, con el complemento de este tema. Gracias.